Alianza País muestra cohesión interna al archivar el juicio político contra Glass, mientras Moreno se concentra en el diálogo y la oposición busca otros caminos para fiscalizar. ¿Se abre un nuevo escenario político? Para el vicepresidente Jorge Glass, las acusaciones políticas en su contra son un capítulo cerrado. Los votos de Alianza País en el CAL bloquearon los intentos de la oposición por llevarlo a juicio e interpelarlo ante el Pleno. En el programa de hoy veremos hasta qué punto el oficialismo desactivó el frente más delicado que tenía en su contra. Y si virada esa página, Lenín Moreno podrá seguir con su estrategia de diálogo y de concertación nacional. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Silvia Salgado, asambleísta de Alianza País por Imbabura. Ella integra la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Yanine Cruz, legisladora de Creo por Loja, fue concejala de la capital de esa provincia. Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de Alianza País por Azuay, fue gobernador durante el mandato de Rafael Correa. Y Cristina Reyes, legisladora nacional por el Partido Social Cristiano, ex concejala de Guayaquil y ex asambleísta constituyente. Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Con nuestros invitados vamos a hablar de dos temas importantes. Primero, haremos un balance de cómo cierra esta semana el trámite más polémico que tenía la Asamblea Nacional, es decir, el juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Y luego veremos si el archivo de este proceso afecta o no la política de apertura con diversos sectores planteada por el presidente Lenín Moreno. Empecemos entonces recordando que Alianza País cerró otra vez filas alrededor de uno de sus partidarios frente al intento de juicio político tramitado en su contra. Claudia, ¿cómo actuó el oficialismo en ocasiones anteriores? Esta es la primera vez que Alianza País bloquea un juicio político en su instancia inicial. El Consejo de la Administración Legislativa rechazó dicho pedido en contra del vicepresidente Jorge Glass. Los 5 vocales de Alianza País votaron por el archivo del juicio. Los 2 únicos votos a favor del proceso vinieron de la oposición. En esta instancia, el CAL debía revisar el cumplimiento de los requisitos, pues era un trámite administrativo, y pasar el proceso a la Corte Constitucional para su dirimencia. Sin embargo, frente a uno de los documentos presentados por la oposición, la respuesta del presidente del Legislativo, José Serrano, fue: En esa medida, la única prueba que eventualmente podía establecer una relación directa de responsabilidad o de indicio de responsabilidad penal del señor vicepresidente de la República no tiene ninguna validez, ya que la misma, reitero, ha sido obtenida probablemente de manera ilegal y no puede constituir, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestra ley, prueba alguna en el marco del debido proceso. Claudia, ninguna otra iniciativa de juicio político en los últimos 10 años ha sido detenida en esta etapa, ¿verdad? Hace 3 semanas, el excontralor Carlos Polit fue censurado por unanimidad en un juicio político exprés, pues hubo los votos de Alianza País tanto en el CAL como en la Comisión de Fiscalización y en el Pleno del Legislativo. En la anterior asamblea, el único pedido de juicio político fue en contra del exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa. El caso pasó del CAL a la Comisión de Fiscalización liderada por María José Carrión, donde fue archivado con 9 votos contra 3. Mientras que en la legislatura 2009-2013, los 2 juicios políticos que pasaron al Pleno también tuvieron el impulso de Alianza País. Uno fue el proceso contra la ex superintendenta de bancos Gloria Sabando, que terminó en censura con 86 votos. Y otro, el juicio contra los vocales del Consejo de la Judicatura, que si bien llegó al Pleno, Alianza País no tuvo los 83 votos necesarios para censurarlos. El proceso contra el entonces fiscal Washington Pesantes tampoco pasó a la Comisión de Fiscalización dirigida por Silvia Salgado, donde se registró un empate que dejó en el limbo el proceso. En esta ocasión, Alianza País tuvo serias disputas internas. Con lo ocurrido esta semana, cabe preguntarnos, Carlos, si Alianza País se volvió más impenetrable en materia de fiscalización. Bien, empezamos el debate con la asambleísta Silvia Salgado. Asambleísta, usted es de las legisladoras que considera que las investigaciones políticas a Glass no necesariamente están cerradas.
cómo continuarlas. A ver, primero el antecedente al que tenemos que referirnos es un pedido de un juicio político en el que se siguió todo un requerimiento jurídico y también un debido proceso. Yo quisiera antes, porque vamos a toda la hora a discutir este tema, y de pronto hacer un señalamiento. No es lo mismo un juicio político para ministros de Estado o autoridades de control que para un presidente y vicepresidente de la República. Hay una diferencia. Mientras en un caso es responsabilidad política ante autoridades de designación. Acá tenemos autoridades elegidas por voto popular. Por eso es que el CAL tiene que examinar estrictamente los requisitos. Y pasarle esos a la Corte requisitos Constitucional. Bueno, mire, la ley y la normativa establece la competencia de no cumplir los requisitos, archivarlo. No es un antojo, no es que se arrogó no funciones es de del acuerdo CAL. al número de votos, es el cumplimiento y el análisis estricto de requisitos, porque por medio está la voluntad de un pueblo que votó en las urnas. Entonces, ¿Tiene que ver eso mecanismos con las responsabilidades políticas de un vicepresidente? Porque un juicio político puede tener, en última instancia, una consecuencia de revocar un mandato a través de una censura. Y eso tiene que ser medido en función del cumplimiento estricto de 3 causales que son netamente constitucionales y que para eso el CAL tenía que advertir al menos la presentación de las pruebas que se acerque a cada una de esas Yo entiendo causales. bien ese proceso, pero si comparamos con lo que ha ocurrido en la historia en los últimos 10 años, según vimos en el reportaje, prácticamente todas las figuras de Alianza País han sido salvadas en instancias intermedias para llegar a un juicio político. ¿Por qué no podríamos interpretar que esta fue una ocasión más? Bueno, precisamente por lo que le acabo de decir. Se trata del vicepresidente de la República. O podría tratarse del presidente de la República. No es lo mismo. A un ministro, un presidente lo puede. Por eso mismo está la Corte Constitucional de por medio. Así es. Por esa es la diferencia. La responsabilidad del CAL es analizar las 3 alternativas, inclusive, no las 3, una de ellas, y que es precisamente atentar contra la seguridad del Estado, un delito de peculado, de enriquecimiento ilícito de cohecho, aunque no esté judicializado, y finalmente un delito de lesa humanidad. Asambleísta Cruz, entonces habría que esperar que lleguen o que se adviertan ya temas ya judiciales más en firme como para poder avanzar con el proceso. Nosotros como Asamblea tenemos una gran responsabilidad en determinar la responsabilidad a los políticos que no han cumplido bien, obviamente, en el caso particular del vicepresidente en el tema de los sectores estratégicos. Fiscalización no ha existido durante 10 años y si usted me lo permite, por ejemplo, la comisión de fiscalización que la presidía la asambleísta Salgado, dice comisión de fiscalización archivó solicitud de juicio político contra el exministro Albornoz, comisión de fiscalización archiva pedido de juicio político del ministro Espinosa, comisión de fiscalización archivó pedido de juicio político contra el ministro Pastor. Silvia Salgado señala, no se puede llevar a Pedro Delgado a un juicio político. Sin embargo, a pesar de que no sean presidentes o vicepresidentes o ministros, en este caso tenía la comisión de fiscalización que dar con la responsabilidad. En el caso particular, por ejemplo, de Pedro Delgado, sin ser obviamente funcionario público, tenía la comisión ya antecedentes para investigar. Nunca se dio trámite, obviamente, a esta clase de seguimientos. En el caso particular, Alianza País quería, por ejemplo, una prueba de una fotografía del vicepresidente llevando los 13,5 millones de dólares o declaraciones tácitas. En este caso, nosotros como Asamblea, es verdad, no somos Contraloría, no somos Corte de Justicia, pero sí somos responsables de determinar, bajo, obviamente, la responsabilidad política de la resolución, justamente 15, firmada por el expresidente Correa. El decreto. El decreto donde se determina la responsabilidad en el artículo 1 y 2 de que el vicepresidente tiene que controlar, supervisar a las siguientes instituciones, el Ministerio de Sectores Estratégicos y la Coordinación de Producción, Empleo y Competitividad. Lo que ha hecho, por ejemplo, es dejar un pésimo precedente, juzgar a quienes están ya disfrutando de las mieles del recurso de los ecuatorianos, como por ejemplo el Contralor Polit. Juan Cristóbal Lloret, ¿no hizo una mala jugada política la Asamblea Nacional, el bloque de Alianza País, al haber cortado el proceso en una instancia inicial como el CAL? Porque ustedes tenían la obligación en esta nueva Asamblea de empezar una fiscalización profunda hacia estos últimos 10 años.
Bueno, primero un cordial saludo a todos los televidentes, un cordial saludo a los panelistas, a usted, Carlos, gracias por la oportunidad. Bueno, yo creo que el CAL ha actuado conforme al debido proceso y apegado a lo que dice estrictamente la Constitución y las leyes. Vivimos en un Estado y en un país de derechos. Yo respeto mucho el criterio y la opinión de los asambleístas, pero aquí hay que respetar lo que establece esto, la Constitución de la República del Ecuador. Y ahí claramente dice, en el artículo 129, cuáles son los requisitos. Esos requisitos los aclaró ya la asambleísta Y Salgado. si es que no se ha cumplido ninguno de los requisitos, aquí hablaba de Pero ante responsabilidades. la opinión pública no hay un desgaste del... La asambleísta Cruz hablaba de responsabilidades políticas. Perfecto, y le pregunto a la asambleísta Cruz, ¿cuáles de esos, en cuál de esos requisitos que prevé el artículo 129 de la Constitución está las responsabilidades políticas? Ahí habla específicamente, y en derecho público usted sabe, asambleísta, que se tiene que hacer lo que esté establecido en la norma. Entonces ahí hay una diferencia de criterios. Yo respeto mucho, pero en el Ecuador se tiene que respetar el debido proceso y vivimos en un estado de 10 derechos. segundos, porque tengo que darle la palabra Bueno, a dentro Cristina obviamente de Reyes. los parámetros de la cohesión, que un funcionario público utilice su potestad de servidor público para beneficiar. Es el tío del vicepresidente que recibió 13,5 millones de dólares. Miren, hay un sinnúmero de documentos. Solamente el tema Caminosca, que si era una prueba, que dónde está. El nombre, por ejemplo, no sé si me pueden ayudar, por favor, a ponchar esta parte. En el laudo arbitral dice Jorge Glass, pero vicepresidente del Ecuador, donde se trata en este caso de decir que se puede analizar que en contratación, como por ejemplo la sopladora Toachi Pilatón, ha habido Gracias, supuestos asambleísta. pagos justamente de coimas y sobre todo aporte a campaña. Esto es documentado, nosotros no llegamos con esto. Asambleísta Reyes, Jorge Glass ha repetido de forma insistente que la oposición se ensañó con él y que por eso lo que se tenía más que una fiscalización era un triunfo político, su cabeza. ¿No debieron actuar de una forma distinta? ¿No fue un proceso mal manejado desde la oposición en cuanto a ensañarse con él, como dice? Carlos, gracias por la entrevista, saludo a los colegas legisladores y por supuesto a la gente que está en sus hogares, que se siente decepcionada por esta vergonzosa actuación del CAL, dominado por el oficialismo. Hoy creo que ha cambiado de nombre, Consejo de Alcahuetería Legislativa, porque se ha inclinado por la corrupción. ¿Creen que con esto le van a salvar el pellejo a alguien tan seriamente incriminado en temas de corrupción como Jorge Glass? Se equivocan. El blindaje que le han dado al vicepresidente lo va a romper la presión ciudadana y es acaso la justicia que tarda pero llega. Y ya que nos estamos poniendo tan legalistas, el juicio político es una acción fiscalizadora, no es una condena per se. Y el CAL lo único que le correspondía era la verificación del cumplimiento de los requisitos, no entrar a un proceso de valoración de las pruebas como lo hicieron. Han sido tan diligentes que incluso hasta la empresa Caminosca, empresa corruptora, hay un proceso efectivamente en los Estados Unidos, se le solicita información que se declara reservada. Qué diligentes que son para algunas cosas. Este blindaje que le han hecho al vicepresidente de la República demuestra de qué lado están. No están del lado de la ciudadanía, no están del lado de la lucha contra la corrupción, están del lado de la impunidad. Juan Cristóbal Lloret. Sí, bueno, precisamente siendo y apegados al estricto derecho, uno de los miembros de su bancada, el asambleísta Luis Fernando Torres, dice que si bien el laudo de Caminosca que ustedes acaban de mostrar, la asambleísta Cruz, si bien el laudo de Caminosca, Cadno, Jacome, página 52, no hay prueba directa contra funcionarios del Ecuador. Eso dice su compañero de bancada. Mire, ¿dónde dice eso? Aquí yo quiero Está en un decirle Twitter nosotros hemos colocado votado, y lo ha admitido nosotros públicamente en un medio de votamos a favor del juicio comunicación. político, cosa que ustedes no hicieron. Entonces, me gustaría un poco, Yo me le doy la gustaría, palabra a me gustaría, por favor. Estos son los elementos de su mismo equipo, por de eso su usted, misma vicepresidente, bancada. saca una copia. No, a ver. Nuestro voto fue a favor del juicio político, lo que ustedes no hicieron, porque protegen, blindan. Yo no sé quién está aquí no se manejando. aquí no se trata, asambleísta. ¿Gobierna el presidente Moreno o está reinando y alguien está gobernando por fuera Está dándole las órdenes a equivocado, ustedes? asambleísta. Aquí no se Vamos a trata. hacer una primera pausa comercial y seguimos en el debate luego del primer corte Y me comercial. debe una. Bien, seguimos en el debate políticamente correcto. Asambleísta Cruz, por favor, brevemente refútela a Juan Cristóbal Lloret el aspecto legal del tema del laudo Caminosca. Los asambleístas aducen de la página 52 y por supuesto, aquí claramente habla de que no hay responsabilidad, pero habla solamente en un párrafo y en el párrafo siguiente dice adicional, Carno identificó evidencias de otros contratos con el gobierno en el tema de Soplador y Toachi Pilatón. Y este documento se tiene que hacer público para que cualquier ciudadano acceda y vean que nosotros sí tenemos documentos
argumentos y sobre todo tenemos la verdad de nuestro lado. Adicional a esto, un detalle. El CAL pide un certificado, como dijo Cristina, a esta empresa que está siendo investigada. Cuando podía haberlo hecho al Tribunal de Justicia de Florida. Eso no puede ser. Debería haber obtenido el CAL un certificado del tribunal diciendo que es reservado, pero no de una empresa que tiene muchas Asambleísta dudas. Salgado, usted quería refutarle a la asambleísta Cruz algunos señalamientos que le hizo de su accionar en la Comisión de Fiscalización. 4 señalamientos, pero dirigidos al país, precisamente para... A la Comisión de Fiscalización que usted preside. Precisamente, o sea, para que la ciudadanía dé cuenta de que todo lo que se dice en estos tours mediáticos de algunas asambleístas no constan de manera responsable en la instancia donde deben constar. No existe una denuncia escrita del asambleísta Cruz en la Fiscalía, que es el organismo receptor de la denuncia pública. Por ejemplo, en el caso del juicio, de las 3 causales no han podido aportar sino referencias de juicios de terceras personas en contra del encausado, en este caso el vicepresidente, y presentan precisamente una prueba que está viciada en primera instancia por ser un proceso de un laudo arbitral que no ha concluido y tiene reserva. ¿No le competía dirimir a la Corte o a la Comisión de Fiscalización? Así es, no le toca a Carlos, porque precisamente eso es la otra evidencia que quiero dejar acá. Un asambleísta, cualquiera que ésta sea, tiene que conocer y hablar con seriedad y responsabilidad. Lo primero que tenemos que hacer los asambleístas es regirnos a las leyes. Lo que acaba de decir la asambleísta Janine Cruz es que en el caso, por ejemplo, de Pedro Delgado, sin ser funcionario público no se hizo nada. Para que sepa que la Constitución y la ley no existe juicio político sino para ministros y no para autoridades. Esa fue por lo mismo, pero no es responsabilidad de una comisión. Y quien es asambleísta tiene que saber primero la ley de la función legislativa. Lo otro, no se trata aquí simplemente de verborrea pública para confundir o manipular a la ciudadanía. Es lo mismo entonces que en el caso, por ejemplo, en el año 87, cuando se trataba del caso de Odebrecht, igualmente, cuando el diario Expreso pronunció y se refirió, por ejemplo, a Matraca, a Toba, al abogado, simplemente mire usted cuál fue la reacción de quienes se sintieron aludidos en eso. Defender su honra. ¿Y sabe usted cuántos juicios políticos se manejaron desde el año 81 hasta el año 96, asambleísta? Así es. Los ministros iban permanentemente, era injusto, no era injusto, pero había la potestad de enjuiciar políticamente a los ministros. En el camino se negociaba, Carlos, en el camino. Regresar a ese estado, realmente no. Hoy lo que queremos es precisamente evitar la impunidad. Por eso el camino para combatir la corrupción es la vía de la justicia y el debido proceso. Bien. En la Asamblea, en sector justicia. Asambleísta Reyes, el fiscal Carlos Vaca en cierta forma desenmascaró al contralor Carlos Polit y a través de sus primeras acciones él terminó en un juicio político y está prácticamente fuera de la Contraloría y del país. ¿No habría que esperar a los primeros pasos de Carlos Vaca como para irle dando forma a estas acusaciones que ustedes pretenden contra el vicepresidente que todavía no han sido demostradas, al menos en el aspecto legal? Carlos, a mí me sorprende que la señora Salgado, que inauguró la Comisión de Archivo en la Asamblea Nacional, hoy cuestione este derecho que tenemos como legisladores de fiscalizar y de transparentar los hechos de corrupción. Ya les veré luego, cuidados, se van a quemar con el fuego, dándose golpes, diciendo que son traidores de la revolución. Mire, claro que la justicia tiene que hacer todas las investigaciones. Se supone que hay un tema colaborativo entre la justicia de Brasil por el escándalo de Odebrecht con la justicia ecuatoriana. Aún estamos esperando los videos y los audios. El trabajo de este tribunal de Florida en el caso de Caminos. Por otro lado, tenemos también que recordar, el sistema de sobornos de Odebrecht actuaba a grandes escalas. No vamos a decir que aquí son las sardinitas y los pequeños mandos, a grandes escalas. Así es que es claro que se podría claramente determinar, a pesar que ustedes entraron en el proceso de valoración que no le correspondía al CAL, pero ya dentro del proceso, a la Comisión de Fiscalización, bueno, una primera parte a la Corte Constitucional, la Comisión de Fiscalización y luego el Pleno, que nos convertíamos en juzgadores políticos, donde no le estábamos condenando. El vicepresidente podía descargar sus pruebas, podía defenderse en una tribuna democrática, seria, no ese show político que hicieron en la otra ocasión. Hay suficientes pruebas. Mire usted, responsabilidad política, Toachi Pilatón. Yo me he personado este tema porque defiendo el tema de la seguridad social
social y de los derechos de los trabajadores. 250 millones de dólares de los trabajadores asegurados y de los jubilados en un culebrón salpicado de corrupción. ¿Usted cree, asambleísta, que a través del fiscal Carlos Vaca se pueda avanzar en una fiscalización política, que es como lo plantea Alianza País? Es que tiene que hacerlo porque es su obligación. Él lleva adelante la vindicta pública, la causa penal, pero tiene que hacerlo de forma rápida, con probidad. No esperemos que estén huidos fuera del país y después diciendo que son traidores de la revolución para recién tomar acciones. Asambleísta Lloret, ¿cómo lograr o garantizar la independencia del fiscal Carlos Vaca en el proceso posterior de analizar todos estos aspectos que investiguen el caso de Odebrecht, Petroecuador, como para desvincular de una vez por todas a Jorge Glass y llamarlo un caso cerrado como él ya lo ha sentenciado? Bueno, yo he visto la actuación del fiscal Carlos Vaca en estos últimos meses. Ha sido unas ejecutorias muy apegadas al derecho y sobre todo buscando la verdad. No el show mediático como lo utilizan algunos sectores de la oposición, la verdad. Pero a mí me asombra mucho. Aquí se rasgan las vestiduras diciendo que son los que van a combatir a la corrupción. Pero uno de los mecanismos que utilizamos y que se aprobó en la Asamblea Nacional en la sesión del 6 de julio del 2007, precisamente combate los paraísos fiscales y combate a aquellas personas que puedan depositar en cuentas secretas y coimar a los funcionarios públicos. ¿Y sabe cuál fue la votación de las compañeras que están aquí presentes? Aquí está la votación. Fueron 125 asambleístas presentes, ausentes estuvieron 12. Entre las ausentes está Cruz, Vaca, Yanine del Cisne. Esta es la verdad. Y la asambleísta Reyes mandó a su alterno. ¿Esa es su prueba de decir que no combatimos la corrupción? No sé. Ese es uno de los mecanismos. Ese es uno de los mecanismos. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Y sabe por qué es necesario, Carlos? Sí. ¿Sabe por qué es necesario? Solo permítame terminar esa idea. ¿Sabe por qué es necesario combatir la corrupción? Porque en los casos que ustedes están sacando a la luz pública y saliendo a decir cualquier cosa, como el caso de Alex Bravo, ¿a qué cuentas se transfirieron la plata? Se transfirieron de cuentas del Capital Bank y del Ginebra Bank. ¿Saben en dónde están? En las Islas Vírgenes, en Panamá, en las Bahamas. Y se utilizaron cuentas secretas, pues. Entonces, una de las formas y uno de los mecanismos para que los funcionarios públicos y las autoridades electas no tengan su dinero en paraísos fiscales, precisamente es la ley que se aprobó y que ustedes le negaron ese voto al pueblo ecuatoriano. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Sigue este debate en Twitter, @Política Correcta. Y en Facebook puede ver la transmisión en vivo en la página oficial de Coavisa. Regresamos con más después del corte. El viaje de Rafael Correa a Bélgica marca un antes y un después en la política ecuatoriana. Veamos cómo lo maneja Lenín Moreno. 2 meses después del cambio de gobierno, el mapa de la política ecuatoriana se parece a un triángulo, en cuyo centro está el presidente Lenín Moreno. En uno de los vértices están los grupos que se han acogido al llamado al diálogo. Allí figuran los alcaldes Jaime Nebot de Guayaquil y Mauricio Rodas de Quito. Grupos de izquierda encabezados por la CONAIE y sectores empresariales agrupados en el Consejo Consultivo por la Producción, así como otras fuerzas como el roldosismo y la izquierda democrática. En el segundo vértice está el movimiento Creo, liderado por Guillermo Lasso, que ha tomado distancia del llamado al diálogo nacional y se mantiene como la voz más crítica en contra del gobierno. Impulsa la fiscalización a Jorge Glass. Creo rompió su alianza con el alcalde de Quito y suma. El tercer vértice es el más complejo, pues allí está su movimiento Alianza País sujeto a fuertes presiones por las críticas del expresidente Correa a la gestión de Moreno en varios temas. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Reyes, ¿hasta qué punto usted cree que lo que sucedió esta semana en el Consejo de Administración Legislativa pueda socavar o desestimular esta política de apertura y de diálogo nacional que ha mantenido el presidente Moreno y del cual el Partido Social Cristiano ha sido uno de los grupos más entusiastas en el país? Parecería que hay un boicot, un intento de conspiración con ese diálogo que se le ha presentado a los ecuatorianos, por supuesto por parte de un bando correísta. Por eso yo le pregunto al presidente Moreno, ¿reina o gobierna?
Él también es presidente de Alianza País y creo que hay francotiradores y voces sectarias que intentan boicotear ¿Pero ese usted no le diálogo. pareció que el día viernes de la semana anterior el presidente Moreno en cierta forma anticipó que el CAL iba a dejar el tema archivado, que no había las pruebas, que el vicepresidente se había defendido y había desvirtuado sus acusaciones de manera contundente? A mí me parece que él se ha personado más bien por el tema del construir la agenda económica que buena falta nos hace y aquello de que no hay la mesa servida, sino que se comieron el banquete entero y dejaron una factura a pagar con una deuda feroz que tendremos que ver los ecuatorianos cómo lo hacemos. El diálogo necesita que no haya francotiradores ni sectarios, que haya interlocutores serios, que piensen en el país, que se integre a todos los sectores y por supuesto que esto tenga un tiempo determinado y dé frutos. Todavía nos preguntamos dónde está la agenda de recuperación económica, cómo se le va a pagar a la seguridad social el tema de la deuda en salud, cómo vamos a pagar las jubilaciones. Hay prioridades en el país. La agenda de lucha contra la corrupción sí ha ocupado todos los esfuerzos de los legisladores y tenemos que seguir con ello, pero no descuidar algo que es muy importante para el país porque aún no sabemos qué va a pasar con esa mesa que no estuvo servida. Asambleísta Salgado, la forma en la que vota el CAL esta semana, unanimidad total en Alianza País, elimina ya de por sí todas las diferencias que en las últimas semanas se habían denunciado, advertido en el oficialismo. ¿Cómo entender ese comportamiento de aquí a futuro? Bueno, precisamente esa es la diferencia. Mire, porque acá no se trata de número, de alinearse en función de una persona, sino actuar correctamente, actuar responsablemente frente al país. Y precisamente hay argumentos, con argumentos sólidos, no fundamentados en la opinión y en lo que dice la gente o los medios, sino en la responsabilidad que tenemos de dar una respuesta frente a un problema, no para utilizar la corrupción con fines políticos, no, para buscar una salida a un mal que agobia a un país, a una región y en el mundo. Más bien la lectura podría ser que el correísmo nuevamente se alineó, como lo ha hecho en los últimos 10 años. Yo pienso que es un criterio, es una opinión, pero definitivamente en el CAL están Alianza País y están las fuerzas que representamos, los aliados representados inclusive por dos organizaciones diferentes, mire usted. Entonces, en esas circunstancias, lo que sí hay es una unidad frente a lo que es el reto. Nos preocupa cumplirle a la gente el programa de gobierno y para ello necesitamos, sí, diálogo, gobernabilidad, pero entendido como la corresponsabilidad de todos, no para imponer agendas de pocos, sino para velar el interés y los objetivos Asambleísta nacionales. Cruz, ¿usted ve en el comportamiento del presidente Lenín Moreno frente al caso del CAL una complicidad, un boicot, como dice el asambleísta Reyes, o siguen ustedes siendo escépticos frente al verdadero engranaje que tiene este momento el gobierno? Yo lo que tengo que decir es que en la Asamblea hay residuos correístas y la pregunta es, ¿por qué los asambleístas de Alianza País lo defienden a Jorge Glass? Lo lógico sería irresponsable defenderlos a los intereses de los ecuatorianos. Una, por ejemplo, de las pruebas en el CAL era justamente un documento por parte de la Procuraduría General del Estado, donde ellos avalan el retorno, por ejemplo, de Odebrecht. Han hablado ellos de combatir la corrupción y ¿por qué no dieron paso realmente a buscar con las responsabilidades? Se les olvida, por ejemplo, a los fanáticos del correísmo, porque ellos no son morenistas, son correístas y es que desenmascararlos, es que, por ejemplo, cuando estuvo el vicepresidente Glass al frente del Fondo de Solidaridad, lo premió a la empresa Odebrecht con $13 millones antes de que entregue la obra San Francisco. Hay que preguntarle si ellos fiscalizaron a su vicepresidente, por ejemplo, en si retornaron los 13 millones porque la obra estaba mal hecha. Y lo que es peor, el vicepresidente sale en una rueda de prensa a decir que Odebrecht ha afectado al Estado en más de $200 millones. ¿Y por qué tan buena gente él le perdonó los $200 millones y recibieron solo $20 millones? ¿Cómo evalúa usted el comportamiento del presidente Moreno en este aspecto del diálogo? Inicialmente se veía como una voz crítica de tensión. No, considero que es oportuno el diálogo, creo que al país le hace bien, lo que le hace mal es el encubrimiento. Debería un poco ampliar a los sectores, por lo menos más deprimentes. En el caso especial de mi provincia, reunirse con el prefecto, reunirse con periodistas que han sido perseguidos como Freddy Aponte, Ramiro Cueva, como, por ejemplo, evitar de que se le ponga un grillete, lamentablemente periodistas sí que han denunciado la corrupción. Yo creo que son temas importantes. Amnistía, Moreno, por ejemplo, para los compañeros de Saragüe. ¿Jorge Glass o está dejando con independencia, asambleísta Cruz, está dejando con independencia el trabajo de la Asamblea?
Considero que sí, las fuerzas internas son evidentes, unos al lado de Moreno y otros al lado del correísmo. Ojo, el golpe de Estado no vaya a ser el argumento de Jorge Glass que esté en contra del morenismo. Asambleísta Juan Cristóbal Lloret, ¿hasta qué punto ya dentro de mirar hacia adelante, el vicepresidente Jorge Glass asegura que esto es un caso cerrado? El presidente Moreno le ha dicho que se dedique ya a hacer su trabajo, que no comparezca a los medios, que siga mostrando todos sus esfuerzos en las tareas que le encomendó. Pero el hecho de que se haya frustrado, se haya detenido este proceso político en contra del vicepresidente Glass, ¿no le impide o no le perjudica al mismo segundo mandatario? ¿En qué sentido? En el sentido de que no quedan claras hasta qué punto sus responsabilidades en el tema de delegar tareas, en el tema de hacer nombramientos, puedan ser realmente evaluadas y a futuro volverlas a acusar. Es decir, él va a tener durante 4 años nuevas tareas y va a haber la posibilidad de que hayan problemas en las áreas en las que él tenga. Bueno. Primero, permítame puntualizar algunos criterios con relación a la última intervención del asambleísta Cruz. Mire, el vicepresidente de la República compareció a la Comisión de Fiscalización, fue recibido en Comisión General, parece que no estuvo muy atenta a todo el detalle de la información que entregó por parte del vicepresidente de la República durante 3 horas. ¿Y por qué no me aceptaron las preguntas que yo quería cuestionar al vicepresidente? Y se le aceptaron todas las preguntas que quisieron. Es más, la asambleísta Reyes también tuvo la posibilidad de dirigirse. En honor a la verdad y respeto a los ciudadanos, compruébeme que las 19 preguntas, el vicepresidente me respondió, cuidado con mentirle, no subestime la conciencia de los ecuatorianos. Ustedes deberían decir, cuidado con mentir. Lo único que defienden son sus intereses económicos, Cruz, nosotros los intereses de un país que está en crisis. Creo que me tocaba la palabra. A mí yo respeto mucho, pero me tocaba la palabra y con todo gusto yo soy muy respetuoso de esos temas. Pero déjeme decirle, entiendo que los asambleístas que recién están en política quieren brillar y buscan cualquier mecanismo o un medio de comunicación para poder salir a decir cualquier cosa, pero eso no es responsable con el país. Y con respecto a lo que decía Carlos, mire, yo creo que el vicepresidente ha cumplido con el país durante estos 10 años. Si ustedes hablan de responsabilidades políticas, bueno, veamos cuáles han sido las responsabilidades políticas del vicepresidente. Yo entiendo muy bien, y él ya los expuso en la Comisión de Fiscalización. La responsabilidad política positiva de todas las obras que ha hecho, ¿no es cierto? Pero eso no se lo dice, pues. Yo no les he oído a ningún sector de la oposición decir que se ha ahorrado 1.300 millones de dólares en el cambio de la matriz energética. Sobre los cuales se está tratando de manejar la agenda política nacional, Carlos, ¿no es el cierto? caso está judicializado. De acuerdo, a lo que yo voy, yo le entiendo, asambleísta. Y ahí hay un elemento en el sentido de, ¿le hace o no le hace daño a Glass y a Moreno el hecho de que políticamente no se haya podido avanzar en esta fiscalización hacia las tareas que él tiene a futuro, donde también tendrá que delegar, tener nombramientos, tener funcionarios que eventualmente pueden cometer errores? Mire, yo creo que el vicepresidente ha sido sumamente claro. Aquí no se trata de ocultar ni tapar nada. Que la justicia, que sea la justicia, que no sea el criterio de un asambleísta o mucho menos un criterio de un medio de comunicación quien sentencia a un ciudadano, al vicepresidente o a un funcionario público, que sea la justicia la que actúe. Y el mismo vicepresidente ha sido abierto y amplio en decir y mencionar que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Y con respecto a las tareas que le ha encargado el presidente Moreno, bueno, nosotros hemos visto la capacidad del vicepresidente de la República y del gobierno de la Revolución Ciudadana durante estos 10 años para ejecutar esas grandes obras en el país y poder tener al final una década granada. Bien, y con estas aseveraciones nos vamos a un nuevo corte comercial. También puede visitar nuestro micrositio en la página web www.ecoavisa.com. Allí están todos los programas de Políticamente Correcto y los reportajes. Después del corte continúa el debate sobre los diálogos del presidente Lenín Moreno. Seguimos en Políticamente Correcto, como usted sabe, todos los domingos a las 10:30 por la señal de Ecoavisa y también a través de su página en Facebook. Asambleísta Lloret, dentro de estos 2 meses de gobierno, ¿cuáles han sido los puntos más destacables de la gestión de Lenín Moreno, si usted pudiera resumirlos? Bueno, yo les dije en un programa similar hace algún tiempo atrás, aquí en este mismo programa, que el único que podía unirle nuevamente al país, sin duda alguna, era Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de diálogo. Incluso Alianza País internamente. Bueno, siempre ha habido debate en Movimiento Alianza País. Yo soy miembro del directorio nacional y hemos tenido siempre debates fuertes, acalorados. Hemos tenido la posibilidad de cotejar algunas ideas, algunos pensamientos, y eso siempre ha existido en Movimiento Alianza País. Pero yo creo que el reto que tiene Lenín Moreno por delante es tener la posibilidad no solo de unir al país, sino de poner en marcha ese plan de gobierno que ganó las elecciones precisamente el 2 de abril.
Entonces, lo que se viene por delante es un reto enorme y yo no creo que los sectores de oposición se opongan, por ejemplo, a la construcción de 325.000 nuevas casas. Yo no creo que los sectores de la oposición se opongan a que se lleve adelante un programa social como el que se lo ha planteado, una gran minga agropecuaria. Yo creo que el país necesita la sumatoria de todos, de los sectores políticos, de los sectores económicos, de los sectores productivos, en función de la propuesta que ganó las elecciones, de la tesis que ganó las elecciones. En ese sentido, asambleísta Reyes, ¿usted encuentra en el trabajo de la legislatura en estos 2 meses avances importantes? Mire, primero debo decir que Jorge Glass Espinel ha entrado en un proceso de autodestrucción que aunque sus alcahuetes y encubridores quieran sostenerlo, no van a poder. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor fiscalizadora. Ya cambiamos de tema, asambleísta. Y claro que queremos trabajar mancomunadamente por sacar adelante al país en los temas que creo que hay una agenda clarísima, no hay que ser mandrake para saberla, el tema económico, el tema de seguridad social, reivindicar derechos de trabajadores, de grupos afectados justamente por el correísmo. Claro que vamos a colaborar, por ejemplo, en el municipio de Guayaquil a través de la entrega de terrenos para vivienda popular, porque eso es un derecho de los ciudadanos. ¿Dónde están las discrepancias, asambleísta? Aquí el tema es que se alcahuetea la corrupción, Carlos, y perdón que lo diga en términos criollos, pero es que a la ciudadanía le causa indignación que se siga blindando a una persona tan seriamente cuestionada. Usted me dice que me respondió en la comparecencia. Primero, esa comparecencia fue una burla. Glass fue tan cínico en decirme que si yo quería saber algo de Toachi Pilatón y toda la podredumbre de corrupción, que vaya allá a mirar. Esa es una respuesta seria de un vicepresidente que haya llevado adelante temas de los sectores estratégicos. ¿Quiere usted más pruebas? Hay informes de responsabilidad penal en el tema de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, 370 millones de dólares y más. Lo que en los Alianza sectores País estratégicos. señala es que eso camina actuar del lado de la justicia y que luego de eso se podrá establecer No esas es solo del lado de la responsabilidades. justicia. La justicia tiene que actuar independientemente, pero nuestra labor fiscalizadora de control político no es que la tenemos que pasar de agache, tenemos que ejercerla con valentía, tenemos que ejercerla Asambleísta, por la ¿usted cree ciudadanía? que el Partido Social Cristiano pudiera separarse del diálogo con Lenín Moreno en caso de que no caminen estas demandas que ustedes tienen de fiscalización? El diálogo nacional propuesto ha enmarcado varios sectores que están trabajándose, el tema económico, que esperamos que haya resultados. Yo también propongo al presidente de la República un diálogo en seguridad social. Es muy grave lo que pasa en seguridad social. Y en temas de fiscalización, la Asamblea tendrá que cumplir su rol fiscalizador, si no será señalada seriamente por la ciudadanía. Asambleísta Salgado. Mire, con la alcahuetería y con el cinismo que se anuncia acá, la ciudadanía sabe, ¿no?, que estos casos no son de ahora. Y por eso insistimos en que tienen que ser investigados desde 1987, cuando Odebrecht estuvo al frente de importantes proyectos, especialmente Pero primero dirigidos se debería aclarar lo de estos 10 años, Entonces, pues, el asambleísta. cinismo se les cae. ¿Por qué no lo hizo El cuando fue cinismo se les presidenta cae. de la Comisión de El cinismo se les Fiscalización? cae. Segundo, Investigue si quiere desde obviamente, pero investigue porque no ha investigado nada. Esto tiene que también traducirse, estimado Carlos, en el plano de evidenciar. En la Asamblea se reflejan los intereses políticos y hay una permanente disputa política. ¿O acaso la señora Cruz, por ejemplo, no representa al movimiento? Creo que perdió las elecciones hace algunos meses atrás y su afán no es de angelitas o angelitos. Aunque, claro que los ángeles no tienen sexo, dice, pero así les están un poco asimilando, ¿no? Como que esto viene Pero usted le niega, de la asambleísta, nube usted le niega y a, alguien creo, aquí el rol de oposición, le niega el negro del siendo legítimo, le lo que niega nosotros no. el legado de No, fiscalización que puede tener. De ninguna manera. Entonces, nosotros lo que pedimos es responsabilidad y seriedad al país y no manipular, no caer en el discurso barato, insultante. La señora Cruz dice que no le dejaron hacer las preguntas y su delegado de bancada Jamás fue verdad. estuvo al frente haciendo bueno, a la todas asambleísta las Cruz preguntas. la sacaron de la sala, ¿no? Todas las preguntas. Le quitaron porque hubo un cartel. Porque hubo un acuerdo de todos los bloques y uno de esos acuerdos fue que la señorita Reyes hable a nombre de su bancada. Entonces, mire usted cómo se pretende tergiversar, o sea, la verdad. Pero, en definitiva, estamos en este proceso en donde el pueblo ecuatoriano... ¿Cuánto le puede afectar a Lenín Moreno el hecho de que la Asamblea fracase en fiscalización asambleísta? Mire, Lenín Moreno... desde el Ejecutivo ha planteado una estrategia política de diálogo y de consensos y que está fundamentada en dos aspectos fundamentales: en apoyar a la justicia para que investigue, caiga quien caiga,
Y segundo, de que se respete en este país el debido proceso, justamente lo que acá las dos asambleístas, lastimosamente, o sea, pretenden ignorarlo y simplemente que sea el estado de opinión, el insulto, la manipulación de la información. Que las leyes fueron hechas también por la mayoría de Alianza País. Desde el Ejecutivo tiene esa ruta y desde el Legislativo tenemos una comisión multipartidista, tenemos una comisión de fiscalización para donde son mayoría, donde Alianza País es mayoría. Para información de la señora asambleísta, no es comisión permanente. La comisión de fiscalización se activa cuando hay un proceso. Asambleísta Cruz. Y finalmente, yo lo que sí quiero decir es que en este proceso de trabajo por la transparencia tenemos que demostrarle al país resultados, no simplemente shows mediáticos que en nada, porque hasta el día de ayer que yo pregunté para venir acá, la señora Cruz no había hecho ninguna denuncia en la Fiscalía. Entérese, ciudadanía. Bueno, realmente me llama la atención que quien quiere justificar su participación o su presencia en la Comisión de Fiscalización, ella lo dijo, que tratemos de fiscalizar desde los años 70. Es decir, me da la razón en que su trabajo ha sido nulo. Segundo, señora asambleísta Salgado, yo lo que sí le pido es que se entere bien. Públicamente hice la petición para la asistencia penal. Yo no le miento a los ciudadanos. Y mientras ustedes se rasgan las vestiduras al son de la honestidad, según ustedes, le quitaron la posibilidad a un asambleísta como Clever Jiménez que siga fiscalizando y que hoy sus denuncias son acertadas. Lamento mucho, Silvia, que ustedes actúen de esa manera. ¿Sabe por qué nosotros justamente luchamos en contra de la corrupción? Es porque hay madres sin trabajo, hay padres de familia lamentablemente sin la posibilidad, hay jubilados sin sus pensiones y lo que es peor, solo usted nuestros jóvenes, nosotros también lo asumimos, usted lleva pero con años responsabilidad. Dígame qué responsabilidad, si me acaba de decir que nosotros le hemos insultado, nosotros no actuamos como Correa, nosotros no actuamos de esa manera. Señora, nosotros respetamos al ser humano de manera íntegra y lo que me parece oportuno, estimada Silvia Salgado, es que seamos un poco más sinceros con los ecuatorianos. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Aunque diga que creo es minoría, ganaron con el 34% a nivel nacional. 8 de cada 10 ecuatorianos no les creen. A ustedes, a los correístas. Nos vamos a un nuevo corte comercial y entramos ya en la etapa de conclusiones. Siguen Políticamente Correcto. Llegamos a nuestra etapa de conclusiones. Juan Cristóbal Lloret, ¿el Consejo de la Administración Legislativa hizo lo políticamente correcto al archivar el pedido contra el vicepresidente de la República? Sin duda alguna, se apegó al debido proceso y en un Estado de Derecho lo que se aplica es lo que está establecido en las leyes y en la Constitución, no en un estado de opinión, no en lo que diga un asambleísta o deje de decirlo. Yo creo que el reto que tenemos por delante como sociedad, como país, es avanzar en un combate frontal contra la corrupción, pero no solo desde los sectores políticos, porque así como hay un corrupto que recibe, que por lo general está en los sectores políticos, también hay un corruptor que está en el sector privado, y corrupción también es no declarar los patrimonios que se tienen en paraísos fiscales y que ojalá esos dineros puedan venirle a servir al pueblo ecuatoriano, así como se rasgan las vestiduras diciendo que están muy penosos por la situación que se está pasando. Traigan esos dineros, díganle a su jefe que traiga sus dineros y que lo invierte aquí en el Ecuador. Es la mejor forma de poder avanzar como país y como nación. Yanine Cruz. Bueno, primero yo sí quiero dejar en claro de que no es nada personal, nosotros vamos a cumplir lo que hemos dicho en campaña, combatir la corrupción. Hay pillos vestidos de políticos y que tienen la piel muy delgada. Vamos a llegar justamente con los responsables. Y lo que me parece importante que el presidente de la República comprenda que nosotros también necesitamos tener decisiones contundentes para los ecuatorianos. Eliminar el decreto 16, reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. En el caso particular de la Universidad Nacional de Loja, por el mal manejo de parte del rector, se intervino justamente esta universidad. Más de 12,000 jóvenes, no hay la posibilidad, no se atiende el riego en nuestra provincia. Decisiones como estas nos lleva justamente a que el diálogo se expanda y decirles a todos ustedes, nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias para que caigan no solamente quienes se llevaron los dineros, sino los asambleístas que están encubriendo a quienes atracaron al país. Cristina Reyes, ¿el caso Glass incide en la agenda de diálogo del presidente Moreno?
boicotea el diálogo y hay que erradicar ese comportamiento ovejuno que tanto se critica. Hay que devolverle un sentido ético a la administración pública. Tenemos que actuar con valentía, con justicia. El diálogo tiene que integrar a todos los sectores. Vamos a hacer un esquema de recuperación económica del país. Sinceremos las cifras. Si la mesa no está servida y se han comido el banquete, ¿cuál es la factura que tenemos que pagar los ecuatorianos? Pero primero, las prioridades. Seguridad social para los ecuatorianos, recuperar el empleo productivo, lucha contra la corrupción. Sí, con total frontalidad. Trabajemos mancomunadamente, pero con responsabilidad, con honestidad, castigando a los corruptos. Silvia Salgado. Bueno, conclusiones. Creo que es importante recomendar la lectura de las leyes. No hay juicio político para funcionarios o para quienes no son funcionarios públicos. Segundo, la comisión de fiscalización no es comisión permanente. Tercero, los delitos no se persigue la clase política, se lo hace en la fiscalía. Los procesos de fiscalización no pueden hacerse 10 años, 5 años atrás, lastimosamente. Tienen que hacerse en la justicia y denunciando. Cuarto, el diálogo es imprescindible como un objetivo nacional, no para favorecer odios o venganzas. La gente está esperando trabajo, reactivación económica, oportunidades para ingresar a la universidad y en eso el compromiso está firme. Apoyamos a Lenín Moreno para el cumplimiento de su plan Toda una Vida. Y bien, el oficialismo pudo sortear en unidad la arremetida opositora en contra de uno de los rostros más importantes de la Revolución Ciudadana. De momento, la victoria política es para Alianza País y el ala correísta. Luego se verá si los grupos críticos al gobierno logran mantener este caso a flote. El siguiente episodio tiene lugar en el Palacio de Carondelet, pues el presidente Lenín Moreno debe evitar que las críticas de la opinión pública por el caso Glass golpeen su estrategia de diálogo nacional, que en estos 2 meses despertó enormes expectativas. Hasta el próximo programa. Finalizamos otro programa de Políticamente Correcto. Nos vemos el próximo domingo para continuar con el análisis de la coyuntura nacional. Recuerde, tenemos una cita los domingos 10:30. Siga con la señal de Coavisa.